esta mañana para transmitirles un poco de conocimiento sobre análisis de datos y este día pues con la herramienta de Google Data Studio. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla para mostrarles una presentación donde vamos a ver un poco sobre teoría, ¿sí? Unos conceptos básicos para poder introducirnos a esta herramienta. Esta herramienta es parte del análisis de datos, pero es algo que podemos utilizarlo sin tener fuertes conocimientos de programación o de bases de datos. Quiere decir que no necesariamente tiene que ser alguien de carrera de informática para poder utilizarla. Puede ser diferentes carreras, por ejemplo, gente de administración de empresas, gente de ingeniería industrial, ¿sí? Y de cualquier otra carrera que necesite llevar a cabo el análisis de datos. Así que les voy a compartir mi pantalla. Un segundo, creo que mejor les voy a compartir completo para que puedan ver bien la presentación. Ok, ahí está. Bueno, vean, ahí tenemos análisis de datos con Google Data Studio. Pues, ¿qué vamos a ver este día? La parte de la teoría, como mencionamos, y además de eso, vamos a explicar ciertos conceptos, vamos a mostrar ciertos archivos que para poder realizar este análisis y al final vamos a hacer un pequeño demo donde vamos a cargar unos datos a la herramienta y luego de eso vamos a hacer ciertas gráficas y vamos a ver cómo podemos analizar esos datos. Ok, para comenzar, pues vamos desde la parte inicial. ¿Y qué es eso? La parte de los datos. ¿Sí? Tenemos que conocer qué son los datos para poder irnos incursionando en esta materia. Y vean, dato dice que es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, etcétera, que han sido registrados. Realmente en el área de la informática o en el área digital, ¿sí? Los datos se registran en bases de datos, ¿sí? E incluso puede ser archivos, ya sean archivos de texto, pueden ser archivos como Excel, donde nosotros podemos guardar una gran cantidad de datos, ya sea en nuestra computadora, pueden ser en servidores o puede ser en la nube. Como ustedes ven acá en la presentación, pues tenemos hasta ahí la nube también, que es algo que está tomando popularidad y pues muchas empresas están migrando a tener sus datos en esos lugares, ¿verdad? Ya no local, sino que de forma remota. ¿Y esto por qué? Porque les da más seguridad, ¿sí? Y pueden tener disponibles en cualquier lugar. Ahora, el hecho de guardar datos no quiere decir de que con eso ya podemos generar gráficos o generar reportes. El conjunto de todos estos datos, ¿sí? Ordenados, es lo que podemos nosotros convertir en información. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener muchos datos desordenados y eso no me da información. Entonces yo tengo que tener estructuras ya creadas donde estén todos esos datos y cuando yo los extraigo y los muestro, ya sea en un reporte o en un gráfico, pueden dar información para el usuario. Es entonces el análisis de los datos. Vean, imaginémonos que ya tenemos los datos almacenados. Puede ser en un archivo o en una base de datos como mencionamos.
El análisis de datos dice que es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. ¿Qué quiere decir? Vean que bueno, si ya tenemos estos datos ordenados, entonces nosotros podemos tener un propósito para ello. ¿Y cuál es? Tener la información disponible para poder tomar buenas decisiones. En base a ese análisis de todos esos datos que son de hechos pasados, ¿sí? O presentes, nosotros podemos tomar decisiones, ¿sí? Incluso podemos crear simulaciones para tomar datos, ¿sí? O para crear datos, ¿sí? Simulando un futuro y así poder decidir sobre qué es bueno, qué es malo, qué es rentable o qué no es rentable. Entonces de eso se trata esta parte, ¿sí? De analizar esos datos que nosotros tengamos almacenados. Herramientas, diferentes herramientas. No solo hay unas, existen muchas, ¿sí? Pero ¿qué dice que es una herramienta para el análisis de datos? Dice que son instrumentos de inteligencia de negocios capaces de proporcionar información y datos de valor para tu compañía. Ahora, entre las herramientas de análisis de datos, pues podemos tener desde algo sencillo, ¿sí? Como un Excel, donde nosotros podamos ordenar los datos en esas hojas de cálculo, crear gráficas, crear macros, ¿verdad? Que, que ordenen esos datos, ¿sí? Y nos muestren resultados, hasta herramientas ya del tipo web, ¿sí? Donde nosotros podamos conectarnos por un navegador y podamos consultar desde cualquier lugar. Además de estas herramientas, existen de paga y existen algunas que son gratuitas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la mejor? ¿Sí? ¿Habrá alguna mejor o habrá alguna que no sea tan buena? Pues bueno, depende. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, como cuáles podemos encontrar en el mercado. Existen de las más populares, Power BI, Tableau, ClickSense y el que vamos a ver ahora, Google Data Studio y muchas más, ¿verdad? Pero esas son como de las más populares actualmente. Ok, eh, ¿qué es Google Data Studio? Vamos a ver un poco por ahí lo que dice la teoría. Google Data Studio es una herramienta en línea para convertir datos en paneles e informes informativos personalizables que presentó Google. Y fíjense bien, ahí aparece una fecha, 15 de marzo de 2016, pero como parte del paquete empresarial de Google Analytics 360. ¿Qué quiere decir? Que esta herramienta ya tiene varios años de haber salido, pero estaba enfocado a la parte de la, de la parte de mercadeo, de mercadotecnia de Google, ¿sí? Para analizar las visitas a ciertas páginas, para ver los anuncios de Google, ¿sí? Anuncios que aparecen, ¿verdad? En las páginas web. Estaba más enfocado a eso. Con el tiempo, ellos lo han ido mejorando, han ido agregando más herramientas, ¿sí? Y eh, han ido liberando esta parte para poderlo utilizar con datos que no sean propios de ellos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ya utilizar datos nuestros y cargarlos en Data Studio para poder realizar
análisis de nuestros propios datos, ya no solo de las herramientas de Google, sino que yo puedo tener datos en Excel, ¿sí? Puedo tener datos en una base de datos MySQL, SQL Server, etcétera, y analizarlos desde un navegador. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esta herramienta? Conectar con facilidad varias fuentes de datos a la plataforma. ¿Qué quiere decir? Como ya mencionábamos, yo puedo tener diferentes fuentes de datos, puedo tener una base de datos, puedo tener un archivo y combinar esa información, sacar de diferentes, por ejemplo, información y combinarla y mostrarla en una sola herramienta, cosa que herramientas que tenemos a veces en los lugares de trabajo no lo hacen, ¿sí? No pueden mostrarnos datos de la forma que queremos o de una forma amigable y no pueden combinarse con otros sistemas. En cambio, acá si nosotros cargamos los datos en el Data Studio, podemos hacer combinaciones de fuentes de datos, aunque no sea de una misma base de datos común, de diferentes archivos o de diferentes proveedores. Otra ventaja es transforma los datos presentándolos de forma amigable. Quiere decir esto, que no necesariamente nos muestran tablas, filas y columnas, como a veces estamos acostumbrados a ver cuando descargamos datos de una base, sino que acá podemos crear gráficos con colores, con datos, ¿verdad? Que sean visibles al usuario en una sola pantalla. En la primera entrada, ¿verdad? En la vista, ahí podemos ver resúmenes de datos de una forma muy amigable. Otra ventaja dice, permite personalizar los gráficos. Puedo crear el gráfico, pero puedo cambiarle colores, puedo cambiarle escalas, puedo meter eh, más información o combinar información ahí para poder irla comparando en un mismo gráfico y puedo cambiar de un gráfico a otro de una forma fácil. Por ejemplo, si a mí me gusta un gráfico de barras, ¿sí? Y tengo un circular, fácilmente con un par de clics puedo cambiarlo y puedo tener una visión totalmente diferente de los datos. Otra ventaja es que la información se actualiza en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho de estar en la nube, los datos que yo estoy consultando son los datos que están cargados en el momento. Si yo estoy conectado a una fuente de datos de un sistema transaccional que está guardando datos en ese mismo instante, cuando yo consulto, en los mismos segundos que se graban, ya lo tengo disponible para poder consultarlo. Cosa que si yo saco, por ejemplo, en un Excel, tengo que compartir el archivo y si tengo que agregar ahí eh, más datos, por ejemplo, del día siguiente o cada día voy agregando datos, entonces tengo que estar volviendo a actualizar o a compartir el archivo. Acá no, acá si estamos conectados directamente a la fuente de datos, esto es instantáneo, en tiempo real. Otra ventaja dice que permite editar la presentación de los informes y compartirlos fácilmente. Esto se refiere a que podemos trabajar de forma colaborativa. Podemos compartir, ¿sí? Los tableros o los dashboards que creemos y trabajarlos con varias personas a la vez. Puede ser que no estemos en el mismo lugar, pero podemos estar trabajando juntos en un mismo gráfico, ¿sí? Varias personas conectadas o puede ser una persona la que ha creado los gráficos, pero si yo le doy permiso a alguien más, esas otras personas pueden modificar o agregar más cosas. Y también menciona acá que podemos compartirlo fácilmente. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero darle acceso a otras personas, pues puedo hacerlo de una forma muy fácil, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo vamos a mostrar
cuando hagamos la demo, solo ponemos de Google de la persona que queremos que vea el gráfico. Y nosotros podemos decirle si queremos que sea un editor o solo pueda visualizarlo. Otra ventaja dice que si trabaja en equipo, esta herramienta permite trabajar en un mismo informe de forma conjunta desde distintos ordenadores. Fue lo que ya mencionábamos. Sí, que no necesariamente tenemos que estar en el mismo lugar o en la misma red. Podemos estar incluso hasta en países diferentes. Y acceso a Internet, pues nuestros reportes estarán ahí disponibles. Y la última ventaja que mostramos acá, pero que hay más todavía, ¿verdad? Pero estas son como las más importantes, es el ahorro de tiempo y de recursos al crear los informes. El ahorro de tiempo, ¿por qué? Porque es una herramienta que para el aprendizaje de ella o la curva de aprendizaje no es larga. Es algo fácil de aprender y como les decía, no necesariamente tiene que ser alguien que sea experto en programación, sino que puede ser alguien de cualquier carrera, ¿sí? Que le guste el análisis de datos y puede aprenderlo de una forma rápida. Y dice también que el ahorro de recursos al crear los reportes, ¿sí? Tenemos todo en la nube, ¿sí? No necesariamente tenemos que tener un servidor también. Podemos hablar de ahorro de recursos de hardware, ¿sí? Y de otros tipos también. Ok, vamos metiéndonos cada vez en el Data Studio, pero antes de entrar a la herramienta, pues vamos a definir qué es un dashboard en Data Studio. Y acá a la derecha podemos ver una imagen, ¿sí? Demo de cómo puede quedar un dashboard elaborado en esta herramienta. Y dice que acá un cuadro de mando o un dashboard de datos es una herramienta que nos permite gestionar y analizar de forma visual una serie de indicadores clave de rendimiento, KPIs, métricas y puntos clave que nos permiten entender de forma instantánea el estado del proyecto, departamento o empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que acá yo puedo ver en una vista simplificada el resumen de los datos, ¿sí? Y dice acá que podemos ver los indicadores clave de rendimiento, que quiere decir que cada departamento puede crear sus indicadores y plasmarlos en diferentes dashboards. ¿Qué más dice? Vean, de una forma instantánea podemos ver el estado de salud de nuestro proyecto, departamento o empresa. Quiere decir que podemos ver si la empresa anda bien, ¿sí? Si por ejemplo las ventas han caído, por ejemplo si alguna sucursal anda mal o está vendiendo más del presupuesto, o por ejemplo un producto X ya no se vende, o un producto X se está vendiendo mucho y necesitamos por ejemplo actualizar el inventario o pedir más inventario. Para todo eso puede servirnos esta herramienta. ¿Qué necesito entonces para crear un dashboard? Bueno, básicamente necesito dos cosas. Una cuenta de Google, que yo creo que la mayoría de personas ya cuenta con una cuenta de Google. El correo de Gmail. Desde que creamos un correo de Gmail, pues ya tenemos una cuenta de Google. Y la herramienta fue liberada hasta para las cuentas gratuitas. Esos correos que son @gmail.com, no necesariamente el Gmail empresarial, donde ya ponemos un nombre de dominio al correo. Sí, ahí podemos utilizarlo, ¿verdad? Tiene muchas más herramientas, pero está liberado hasta para eh, los gratuitos. Es más, el demo que vamos a utilizar, yo lo estoy haciendo con una cuenta de Gmail.
normal, gratuita. Y lo otro que necesitamos es una fuente de datos. ¿Y a qué nos referimos con una fuente de datos? ¿Sí? Un archivo o una base de datos donde nosotros nos vamos a conectar para poder extraer todos esos datos, convertirlos en información, ya ordenándolos en el dashboard. Ahora, la fuente de datos lo que necesita son conectores. Y Google Data Studio nos brinda estos conectores. Vean, estos son unos demos que yo pegué acá, los primeros que aparecen en la fuente de datos, pero hay muchos más. Conectores propios de Google y conectores de terceros, o sea que otras empresas se han encargado de desarrollar para poder conectarnos a diferentes sistemas ya existentes en el mercado. Si vemos por acá, miren, podemos ver estos que son los primeros que aparecen. Por ejemplo, vean propio de Google para la parte de tenemos lo de las hojas de cálculo de Google, tenemos BigQuery, que es parte de Google, el almacenamiento en la nube. Y tenemos, por ejemplo, este otro de Amazon. También hay muchos más conectores para conectarnos al servidor de Amazon cuando, por ejemplo, las empresas tienen ahí su nube, tienen sus datos en servidores Amazon, ¿verdad? Entonces, si nosotros necesitamos conectarnos a un sistema nuestro o de nuestra empresa, pues demos casi por seguro que el conector va a estar ahí y vamos a poder hacer esa conexión. Entonces vean cómo vamos a ingresar a la herramienta. Ya eso era la parte teórica, ¿verdad? No entramos mucho en detalle porque queremos ver cómo es que funciona la herramienta. Y como les decía, los conceptos son básicos, no necesitamos conocer tanto, aunque sí estamos conscientes que los datos ya los tenemos ordenados, ¿sí? Porque ese es otro tema, ya la parte de, bueno, lo que se conoce como ETL, la extracción, transformación y carga de datos, ¿ya? Que de eso es un proceso, ¿verdad? Donde nosotros ordenamos todos los datos y los cargamos a un repositorio para tenerlos disponibles. En este caso, para el demo, yo voy a utilizar una hoja de Excel donde ya preparé unos datos y poderlos cargar al Data Studio. Entonces, como decíamos, lo que necesitamos es nuestra cuenta de Google, ¿sí? E ingresar a esta dirección. Vean, si yo pongo en el buscador Data Studio, pues me lleva a esta. Voy a mover yo acá a mi navegador. Vean, yo tengo, por ejemplo, acá el correo de Gmail. Tengo, vamos a poner por acá el Drive, donde puedo almacenar mis archivos. Y además de eso, tengo una pestaña más, que es esta, vean, la URL que aparecía en la presentación, datastudio.google.com. Ok, ¿cómo llegué hasta acá? Vean, o cómo logré cargar mi archivo. Para que vayamos paso a paso. Vamos a hacer un demo. eh, Podemos decir sencillo, pero en realidad cumple mucho de todo lo que se puede utilizar en Data Studio. Lo inicié desde acá, vean. Creando un archivo en Excel. Mi archivo se llama ventas. Y vean, tiene una hoja que dice ventas y la otra está vacía. Quiere decir que todo lo tengo aquí en esta hoja. Si vemos los datos que contiene, miren, números de factura, año, mes de la factura,
fecha, tenemos una zona, vean, zona oriental, vean, occidental, hay una zona central también, tenemos un código de localidad, tenemos las localidades o sucursales, vean, tenemos un código de vendedor, vendedores, tenemos el costo y la venta. Ahora, para no hacerlo tan complejo, no puse el detalle de productos, ¿sí? Porque se iba a ser mucho más grande. Pero nosotros sí podemos tener un archivo con toda esa información y más, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, acá la primera fila, podemos decir que de 2021, el mes de septiembre, en la zona oriental, en Usulután, y el nombre del vendedor es Ángel Oriana. El costo de los productos que tenían esa factura, porque puede ser uno o más productos, pero acá hemos sacado un resumen, fue de 6.68. Y la venta neta de esto fue 9.81. Y así todas las demás filas. Vean, tengo por acá, ven, contiene 5.223 registros. Ahora alguien podría decir, bueno, en Excel, ¿podemos analizar esta información? Sí podemos hacerlo. ¿Ya? Vean, puedo venir acá y comenzar a poner filtros. Por ejemplo, si yo vengo acá a datos, y es a lo que acostumbramos. Vean, vengo a datos y bueno, uy, se me fue. Pero quizás no voy a hacer eso para no tardarme y que vayamos a la herramienta. Poner filtros acá, que es algo que ya todos estamos acostumbrados a hacer, y decir, bueno, quisiera ver las ventas de Ángel Orellana. Y podría ver todas sus ventas para todas las fechas en el 2021 y los diferentes meses. Quiero ver para otro vendedor, pues puedo, puedo filtrar por varios, pero si ven, sería un poco complicado decir de una forma rápida cuánto es lo que ha vendido la zona oriental o cuánto ha vendido solo San Salvador, ¿sí? Aunque los datos estén bien estructurados, pues tendría que trabajarle un poco más, ¿ya? Y no es algo tan amigable a la vista. Podría trabajar tablas dinámicas también y comenzar a eh, mover los diferentes datos ahí para verlo de una forma más eficiente, ¿verdad? O que me sirva de una mejor manera. Ahora, pero si tenemos esta herramienta, vamos a ver que es mucho más fácil, ¿sí? Hacer este análisis. Por ejemplo, si yo quisiera decir acá cuál es el total de la venta de una sucursal de cierta fecha, por ejemplo, del 1 de enero al, al 28 de marzo, o a la fecha, ¿verdad? A la fecha que tenemos. Entonces acá tendría que estar filtrando y buscando meses y eso. En cambio, en la herramienta puedo poner un control de periodo donde puedo poner un rango de fechas, un mes inicial, ¿sí? O una fecha inicial y una fecha final. Puedo poner meses completos, años completos y realizar N cantidad de filtros, lo que el usuario defina. Entonces, ya una vez habiendo comprendido este archivo, vean que es una tabla plana, podríamos decir, con información. Si ustedes ven, tenemos información solo del año 2021, ¿sí? Pero son una gran cantidad de registros que probablemente sea complicado. Entonces, ¿cómo hacemos? Vean, vamos ya a la herramienta. Lo primero era tener una cuenta de Gmail. Cuando yo tengo una cuenta de Gmail, tengo acceso al Drive. En este caso, mi fuente de datos yo la voy a cargar a Drive de Google.
Lo que hice fue, ya la tengo cargada para que no se me fuera a tardar, aunque el archivo no pesa mucho. Si ven, podemos ver las propiedades de estos archivos. Podemos verlo por acá. Y no es algo pesado. Bueno, cuando lo abramos ahí nos va a mostrar la información. Este archivo pesa como 300 kilobytes. Lo voy a abrir, vean. ¿Y cómo lo subí? Es fácil. Lo que hice fue, me voy a regresar acá al Drive. Desde mi carpeta, donde lo tengo, yo lo tengo acá en el escritorio. Este archivo, lo único que yo hice fue arrastrarlo acá. Y se cargó al Drive de Google. Se cargó con una extensión, como pueden ver, X, la extensión propia de Excel. Vean, y si yo lo abro, pues me lo muestra tal cual está en Excel. Vean, aquí me dice. Y ahí está, y si le damos hasta abajo, pues ahí vamos a ver los 5000 y algo registros. Ahora, este archivo yo lo grabé, y lo grabé como, lo voy a volver a abrir, perdón, lo cerré. Acá miren, cuando yo ya lo tengo cargado, para poderlo utilizar en el estudio, le doy guardar como hoja de cálculos de Google. Y cuando yo le doy esto, él me graba acá en el Drive, miren, siempre la hoja de cálculo, pero ya no como XLS, sino como un archivo propio de Google. Vean, y lo voy a abrir. Que tiene la misma información, pero ¿qué ventajas tiene? Que podríamos compartir, vean, acá desde Google con otras personas este archivo para trabajarlo en la nube, ¿sí? De forma compartida. Yo ahí puedo darle compartir, meter los correos de las personas que quiero que me ayuden a trabajar este archivo o a irlo actualizando. Vean, aquí puedo poner los diferentes correos y entonces entre varios podemos trabajar este archivo. No es el objetivo en este caso, porque el archivo o los datos ya los tenemos. Vean, solo quería mostrarles que en realidad tiene los 5220. ¿Qué ventajas tengo al convertirlo a un archivo de Google? La ventaja pesa mucho menos, ¿sí? Este archivo en XLS pesa como 300 kilobytes y al pasarlo a Google pesa como 70. Es como la tercera parte o menos, ¿verdad? Como la menos de la cuarta parte, ¿sí? Lo que pesa el archivo. Entonces, esa es una de las ventajas de que puedo convertir en archivo y en la nube me van a almacenar menos espacio que el archivo original. Ahora, teniendo ya mis datos en la nube, me vengo al Data Studio. Y vean, acá me aparece una interfaz sencilla, no es nada complicado, y él me muestra tres opciones acá arriba. Vean esas tres pestañas. Me muestra crear informes, crear fuente de datos y el explorador para poder explorar informes ya hechos. Entonces, si yo voy a crear un informe, en este caso un dashboard, necesito tener ya una fuente de datos. Si yo vengo a fuente de datos, en este caso, en mi cuenta de correos no tengo ninguna fuente de datos creada. Quiere decir que no podría conectarme a ningún dato porque no hay una fuente. ¿Cómo crear una fuente de datos? Vean, tan simple como el correo. Miren, es bien similar. Acá le doy crear. Miren, me vuelven a aparecer las tres opciones que yo tengo acá. Y le digo que quiero crear una fuente de datos. Vean, me aparece que yo les había puesto en la presentación. Como ven,
Pero eso era solo el principio, porque si ustedes ven hacia abajo, miren, voy a dar más despacio, vean, hay una infinidad de conectores para poderme conectar a diferentes fuentes. Miren, están las de Amazon y de muchas herramientas más. Por ejemplo, bases de datos populares. Vean, si yo le pongo, por ejemplo, SQL en buscar, miren, lo de SQL para MySQL, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL y otros conectores de partners o de terceros. Miren, 571 dice que me está mostrando acá. 11. Quiere decir que yo puedo seguir avanzando, avanzando y viendo todos estos conectores. Ahora, si yo tengo una base de datos ya en un servidor, yo puedo utilizar, por ejemplo, una conexión a MySQL y ya no conectarme a un archivo de esto, sino que conectarme directamente a una base de datos. Pero tenemos que tener las credenciales, ¿sí? Por ejemplo, el dominio, la dirección IP, el usuario, clave de la base de datos, puerto al que se conecta, etcétera. Ahora nosotros vamos a hacer un demo sencillo y para eso hemos subido a la nube nuestros datos acá en una hoja de cálculo de Google. Entonces es el que vamos a buscar. ¿Y cómo es que él se va a poder conectar? Porque mis datos, desde que yo los subí a Drive, ya están en la nube, disponibles todos los días, a cualquier hora, o sea, 24/7. Yo podría conectarme desde cualquier computadora y esos datos van a estar ahí siempre. Entonces le digo que quiero una hoja de cálculo de Google. Vean. Él busca en mi Drive, porque está asociado a la misma cuenta de correo, y me dice que tengo disponible el archivo ventas. Si yo tuviera más archivos, aquí me aparecen todo lo que tengo en el Drive. Me dice que el archivo ventas tiene dos hojas. Tiene hoja 1, pero vimos que solo en ventas tenía la información o los datos. Y me da opciones como usar la primera fila como encabezado de las columnas. Bueno, sí, vean, en la primera fila nosotros definimos los nombres de cada columna. Para cuando llegue a la herramienta, estos nombres son los que me van a aparecer. Entonces le digo que sí. Usar la primera fila como encabezados. E incluir celdas ocultas, vean, y filtradas, aunque en este caso no tenemos, pero lo podemos dejar así. Y le damos conectar. Lo que está haciendo ya es la herramienta, está creando una conexión al archivo. ¿Ven? Y aquí me muestra las dimensiones. ¿Vean? Él le llama dimensiones a los encabezados. Por ejemplo, año, código calidad, código de vendedor, costo, factura, fecha. Si ven, lo que ha hecho es ponerlo de forma ordenada alfabéticamente. Pero los datos ahí están. Y me muestra los tipos de datos. Vean, siempre debemos revisarlo para tener la seguridad de que él ha reconocido el tipo de dato correcto. Por ejemplo, año es número, código de calidad es número, código del vendedor, aquí vean, él me lo puso como fecha. Entonces yo le voy a decir, no, ese es número. Costo, número, factura, número, fecha, vean, tipo fecha. Localidad, texto, ya vimos que eran San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla, etcétera. Mes, número, nombre del vendedor, texto y venta, número. Que ahí está. Esto, el conteo de las filas. También va a estar disponible por si yo llego a necesitarlo. Ya una vez tengo la fuente, puedo crear el informe. Puedo regresarme y cerrar acá o crear directamente el informe. Ahora me muestra más opciones por acá. Miren, añadir un campo. Eso lo vamos a ver allá, ya cuando estemos en los gráficos, que yo puedo crear campos, por ejemplo, calculados. Si yo quisiera saber, bueno,
la diferencia entre la venta y el costo, puedo crear una fórmula y añadirlo como un campo también. Pero por el momento, tenemos así lo que viene directamente del archivo. Y o cierro acá y me regreso y creo el informe, o puedo crearlo y ya tengo mi fuente de datos. Voy a dar crear para no regresarme. Ahí se tarda un momento, pero me está creando ya el primer informe o el primer tablero. Vean, ahí está. Dice que va a añadir datos a este informe, dice ventas. Si ustedes ven, aquí me pone la fuente y hasta me muestra el icono y aquí ya me está poniendo, un- en este caso, una tabla. Si ustedes ven, ya me está agrupando zona oriental, zona occidental y central. Y acá en la parte superior me muestra diferentes opciones como, bueno, un menú completo, que lo vamos a revisar a detalle, ¿verdad? Porque solo tenemos una hora. Y, por ejemplo, acá añadir gráficos. Vean que están los diferentes gráficos y añadir controles. Ok, vamos a agregar algunos. Vean, vamos a hacer un poco rápido porque por el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, puedo poner, vean, esto es casi que arrastrar y pegar. Crisis ventas. Por ponerle un título, ustedes pueden ponerle el logo, pueden ponerle lo que ustedes quieran e irlo personalizando. Que ahí está, miren. No le voy a poner mucho porque quiero más mostrarles cómo es que funciona. ¿Sí? Por ejemplo, puedo poner diferentes filtros. Estos son los controles. Vean lo que dijimos. Quiero un rango de fechas. Por ejemplo, aquí tengo, miren, filtro. Le doy un clic, lo agrego y miren, acá tengo, selecciono un periodo y este lo conecta automáticamente a las fechas. Vean. Puedo definirle acá si yo quiero que aparezca este año, el año pasado, por ejemplo, el año pasado, porque sabemos que tenemos 2021, vean. Entonces le digo que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero yo puedo jugar con los rangos de fecha. Agregar unos controles, otros filtros, así un poco rápido. Por ejemplo, quiero agregar una lista desplegable y ahí poner, vean, automáticamente él me va buscando ya campos. Me pone la zona, vean, excelente, me funciona. ¿Sí? Quiere decir que yo puedo poner de repente acá, quiero solo la zona central y él ya me está filtrando, vean, esta tabla que tengo acá. Voy a la localidad, miren, y ahí aparecen. Se aparecen solo dos porque acá, miren, tengo solo la zona central. Pero si pongo todas las zonas, ahí están todas las localidades, cosa que no habíamos visto. ¿Cuántas localidades eran? Vean, aquí ya podemos ver que solo son 6 localidades o 6 sucursales. Son Sonate, Sulután, San Salvador, Santa Tecla, San Miguel y Santa Ana. Y podemos poner un filtro más. Puede ser el de vendedor. Miren, y automáticamente él nos lo fue agregando, casi que en el orden que nosotros queríamos. ¿Sí? Ahora, si no aparece en el orden, nosotros podemos modificar. Podemos decirle acá, miren, en la parte derecha, ¿sí? ¿Cuál es el campo control? Por ejemplo, nombre vendedor. Y aquí yo puedo cambiarlo. Le doy un clic y puedo seleccionar el que yo quiera. Si quisiera, puedo buscar por factura, ¿ya? O por mes o por año. No voy a poner mes y año porque ya agregamos aquí el rango de fechas. Si no quiero que diga acá nombre vendedor, puedo darle un clic y le pongo acá vendedor. Miren, esto que yo quiero que muestre. Ok, solo a eso se lo voy a cambiar para que podamos ver esto, eh, ver completo los gráficos. Voy a agregar entonces acá ya un gráfico. Por ejemplo, es también una tarjeta de resultados. Y la voy a poner por acá.
donde vengo acá y le digo que como métrica quiero la venta. Vean, y automáticamente acá ya me está mostrando la venta total, como que yo hubiera venido al archivo acá de Excel y sume toda la venta. Sí, pero ¿qué ventajas tiene hacerlo acá en Data Studio? Que por ejemplo, yo puedo comenzar a filtrar y decir acá, solo quiero la zona oriental. Y vean, automáticamente me muestra el total de ventas de la zona oriental. Voy a seguir agregando más componentes para que luego podamos y ver ya, analizar la información. Por ejemplo, voy a agregar otro de estos. Después podemos darle colores, podemos darle bordes, etcétera. Miren, puedo copiar, pegar y le puedo decir que este ya no va a ser la venta, sino que este otro yo quiero que sea el costo. Vean, ahí está, venta y costo. Ahora, lo que vemos es que aparecen puntos y como el punto aparece la coma. Esa es la configuración que tenemos en nuestra cuenta. Para que aparezca el punto acá, deberíamos de pasarlo a inglés o podemos ponerle que al final un parámetro más para que nos convierta en la parte como nos muestra los puntos y las comas. Pero vamos a agregar todo primero. Ok, vean, voy a agregar otro gráfico. Este, miren, gráfico de anillo. Y le voy a decir que acá quiero ver las ventas por zona. Ahí está, miren. Automáticamente él me lo puso. Zonas y la suma de las ventas. Vean, ahí está. Entonces, si yo me ubico sobre ellas, miren, me dice que la zona central tiene esas ventas. El total de ventas en la zona central tiene un 42.3%. Como vemos a simple vista, fácilmente podemos identificar qué zona es la que más ha vendido. Podemos agregar. Vean, por ejemplo, un gráfico de barras. Miren, como ven, es así de fácil de ir agregando, arrastrar y pegar. Un gráfico de barras donde yo le puedo decir, bueno, quiero ver las sucursales. Aquí me he puesto las zonas. Pero digo, no, yo acá quiero ver las localidades. Quiero ver la venta. Y si quiero agregar otro dato más, vean, puedo agregar el costo, por ejemplo. Como pueden observar, me aparecen todas las localidades con su respectiva venta y costo. Miren, para poder hacer una comparación. Vean cuánto es la venta y el costo y qué localidades han vendido más. Si ustedes ven San Salvador, ¿cuál es la que menos ha vendido? San Miguel. Sí, a simple vista. No es como ver el archivo, ¿verdad? Que el archivo me pierdo entre tantos datos. ¿Qué más? Vean, podemos, voy a agregar quizás uno más. Ok. Un par de minutos, unos 2 minutos más, para que después lo analicemos un poco. Voy a agregar un gráfico, voy a agregar por acá. No le estaba dando colores, ni bordes, ni nada de eso por cuestiones de tiempo, pero ustedes pueden ver acá que hay diferentes temas, vean, con colores. Y si no me gustan estos colores, pues yo puedo ir a modificar cada gráfico con los colores que a mí me gusten, el tipo de letra, negrita, cursiva, etcétera. En esta línea que puedo poner, vean, bueno, podría poner como métricas el costo y la venta. Pero la dimensión no quiero zonas, sino que quiero los meses. Acuérdense que tenía un campo de un mes. Y vean, vamos a ordenar por mes. Pero ascendente.
Miren, la parte del eje de la X, acá. Entonces, cosa que no habíamos identificado en, en el archivo de Excel es que solo tenemos los meses del 1 al 10. Así que no tenemos datos de noviembre, pero acá está. Vean, fácilmente identificable. Ahí está el costo y la venta por cada mes. Y lo último, vean, ya esto y después le damos un análisis de unos 2 o 3 minutos. Podríamos agregar acá el que, por ejemplo, los vendedores, en lugar de la zona, yo quiero ver al vendedor y en las métricas quiero ver, puede ser también el costo y la venta. Ahora, ya tengo creado, miren, mi tablero, mi dashboard. Sí, aquí podríamos ajustar más los tamaños, como les decía, colores, etcétera. Pero por cuestiones de tiempo, démosle un análisis. Vean, si yo quisiera compartir este gráfico, este dashboard, este tablero, basta con darle acá y pues puedo ponerle aquí los usuarios. Y si yo quiero que solo pueda verlo y pues filtrar y todo, pueda editar. Editar es que él le pueda quitar o poner más componentes. Y basta con que yo le mande, lo notifique acá, cuando le dé enviar, le va a caer un correo con la dirección, la URL, para que ese usuario lo tenga disponible. ¿A cuánto se los puedo mandar? A todo lo que yo quiera. Por ejemplo, imagínense en un departamento de la empresa, se los envío a todos o a toda la empresa si quiero. Y para verlo, es acá, miren, ya para no ver la parte de edición, aquí. Vean, ya tenemos nuestro gráfico. Por ejemplo, si yo digo la zona, quiero ver solo la zona oriental, miren, acá está, me cambia el total de ventas, me cambia las sucursales, solo me muestra esas sucursales y me muestra el costo y la venta por cada mes solo para esas sucursales. ¿Bien? Y me muestra los vendedores que están solamente también en esas sucursales, por ejemplo, o localidades. Si yo digo, quiero ver solo los de San Miguel, que es la sucursal que menos había vendido, acá está. Me muestra los totales por la sucursal en todo el año, ¿sí? Solo de San Miguel, vean la venta, el costo, aquí también la venta y el costo, pero mes por mes, ¿sí? Y aquí me muestra los dos vendedores que tiene la sucursal y cuánto han vendido. Por ejemplo, si yo quisiera decir cuánto vendieron solo en enero, bueno, pues me vengo desde el 1 de enero hasta el 31 de enero de 2021. Vean, le doy a aplicar. Como ven, todo mi gráfico cambió y aquí me dice este vendedor, por ejemplo, René Ayala, para ese mes, 44.413.62 y Melvin Rivera, 11.293.60. ¿Sí? Si yo quiero restablecer todos esos filtros, ya le doy acá y vuelve todo como estaba para que yo pueda volver a seleccionar. Miren, si yo quisiera un vendedor específico, por ejemplo, Oscar Rivera, que es de Santa Tecla, vean todo lo que ha vendido y aquí mes a mes. Entonces, como ven, puedo analizar un vendedor específico, una localidad específica, o por ejemplo decir quiero dos vendedores. Miren, estos dos, este y este. No le estoy diciendo de qué zona son. Casualmente los dos eran de la oriental. Voy a poner a otro mejor. A ver, vamos a poner a tres. Ahí está. Vean, ahí está. No sabía de qué zona eran, pero ahí ya sabemos de qué. Hay uno de Solután, uno de Sonsonate y uno de San Miguel. Y entonces puedo combinar también. Puedo hacer todo eso y es más, si yo edito acá, puedo ponerle a cada uno de los gráficos, acá hay una opción que sea multifiltro. Se lo voy a poner a estos dos, al menos para que vean el efecto. ¿Cuál es el efecto? Vean que yo puedo utilizar estos filtros o puedo
Quiero ver solo la zona central. Y ahí está, miren. Todos los demás gráficos cambian con respecto a la selección que yo de acá. Por ejemplo, de la zona central quiero ver solo Santa Tecla. Y voy filtrando, dándole clic a los diferentes gráficos. Vean, para regresar, pues o le doy clic acá, quitando el filtro que había hecho, o le doy restablecer. Ok, vean. Entonces con eso hemos podido darle un análisis diferente a lo que estábamos viendo acá, miren, que es una tabla total. Y llevándolo acá a la herramienta de estudio, pues con un par de clics podemos hacer un análisis y unos comparativos donde sí ya nos muestren datos bien específicos y podemos hacer diferentes filtros, todo lo que nosotros querramos. Sí, ok. Bueno, pues esa era la información, ¿verdad? Gracias a todos por su atención y pues no sé, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido? eh, una pregunta, ¿verdad? Esta herramienta que tiene mucho más, ¿sí? Eso es, eh, eso es como por decir así lo básico, ¿verdad? Aunque de lo básico hemos podido ver en una hora bastante. Como ven, no programamos nada, solo teníamos que tener ya una fuente de datos, un archivo ya ordenado y de ahí pues partimos para crear diferentes análisis. ¿Qué gráficos o qué filtros podemos crear? Pues eso ya queda en la creatividad de cada quien y dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿verdad? Así que no sé si, bueno, alguna pregunta, no sé si tendremos tiempo para un par de preguntas, ¿verdad? Por ahí. Buenos días. Buenos días, sí. Yo solo preguntarle si la presentación va a quedar ahí para volverlo a ver. Ah, bueno, eso no sé si Stephanie nos puede brindar esa Buenos días. información. Buenos días. La Buenos grabación días. se les hará llegar, solamente la vamos a descargar para subirla al canal de la FICA. Ah, bien. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, no sé si tienen más alguna otra consulta que podamos atender. Vaya, y si no, muchas gracias, ingeniero. Excelente ponencia, pues muy interesante, la verdad. Ya aprendimos algo nuevo este día. Así que fue un sábado con una mañana muy productiva. Bueno, agradecerles también por su asistencia. José Luis, la lista de asistencia la vamos a descargar directamente de acá de la plataforma. Caso para José Luis. Bueno, así que muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos por este webinar. Muchas gracias. Y Ok, antes, gracias a ustedes por la oportunidad. perfecto, muy bien. Bueno, antes que los demás se retiren, les he colocado acá un formulario. Este formulario es solamente invitarlos que hay lo que es un desafío. Es un desafío, es un convenio que se tiene, en este caso, la Universidad Tecnológica con la Secretaría de Innovación, el Ministerio de Economía y, en este caso, Amazon. Hay un desafío en el que si ustedes desean participar, pueden inscribirse en ese formulario que yo les he compartido. Ese, como les digo, ¿verdad? Se trata de un desafío, eso quiere decir que les van a dar a ustedes una opción para que puedan aprender sobre Amazon Web Service. En este caso son 31 días. Bueno, prácticamente es un ejemplo. En los desafíos anteriores se les ha dado 31 días a los participantes para que puedan lo que es completar un curso. En la plataforma, les dan a ustedes un acceso a la plataforma y en esa plataforma ustedes pueden llegar y estar estudiando, estar elaborando actividades y bueno, ahí mismo la plataforma va marcando todo su rango, cómo es que usted va avanzando. Cuando usted termine, entonces listo, espere que finalicen esos 31 días y luego ya después se hace lo que es una pequeña reunión para ver en este caso cómo es que ustedes anduvieron, ¿verdad?, en esa plataforma. Se le llama desafío porque no solamente es la Universidad Tecnológica que participa, sino que son varias universidades que son seleccionadas. Así que si usted desea participar, pues adelante. Este formulario también se llena porque el día 4 de mayo habrá lo que es
una reunión informativa para dar mayores detalles. Así que los invitamos, en este caso está habilitado para la comunidad UTED, sea docente, sea alumno, pues puede llenar. Solamente que cuando ingresa el formulario, sí, tiene que ingresar con la cuenta de @mail.utec.edu.sb. Así que están invitados. No sé si hay alguna consulta. Mire, yo acabo de abrirlo y llené, pero yo le puse el correo personal porque ahí decía personal. No Sí, le puse sí. institucional. Tranquila, tranquila. Cuando usted Ah, bien. ingresa, ya toma sus datos, pero sí le va a pedir un personal. Así es, así que tranquila. Excelente, excelente, muchas gracias. Y muchas gracias por invitarnos porque está bien interesante este webinario, pues ayuda mucho. Así es, así que la invitamos siempre para los que se aproximan. Muy bien, Sí, muchas gracias, trataremos de unirnos. excelente, me parece. Bueno, muchas gracias, pasen buen día, cuídense mucho y feliz fin de semana. Gracias, ingeniero. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, bendiciones.